Hola, ¿qué tal? Bueno, espero tengan un excelente y bendecido día. Hoy, bueno, vamos a estar compartiendo nuevamente lo que es el estudio de Lucas. Vamos a estar en una porción de la palabra de Dios que es vamos a estar en Lucas 22 del 39 al 53. Vamos a hacer la lectura de lo que es Lucas 22 del 39 al 53. Oramos y bueno, continuamos con, con el estudio de Lucas. Bien, 22:39. Lucas 22:39. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentaciones. Y él se apartó de ello a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantados y orad, para que no entréis en tentaciones. Versículo 47 dice, mientras aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bien, oramos para continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, porque tu palabra va a ser expuesta una vez más, bendito Dios, y por eso te queremos rogar, bendito Dios, Señor, para que lo que tú, Padre, me has enseñado, Padre, pueda yo, bendito Dios, entregarlo con total claridad, Padre bendito. Dame, Padre, tranquilidad, Padre, a la hora de exhibir esta porción hermosa de tu palabra, bendito Dios. Te ruego por los oyentes para que tú le estés bendiciendo, Padre, y guiando en todo momento. Gracias, Señor, por todo. Dejamos este momento en tus manos, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, continuamos. Bien, el 39 dice, y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Bueno, acá como ya había compartido Jonas en el lunes pasado, después de haber disfrutado de la cena, de la Pascua, como era habitual para el Señor, se fue al monte de los olivos a descansar y a orar como lo hacía habitualmente. Y los discípulos, los 12, los 11, lo acompañaban. Acá dice que se fue al monte de los olivos. Y este lugar tal vez el dueño haya sido el mismo que le preparó, o sea, el aposento alto para que ellos pudieran disfrutar de la cena. Y el Señor ya sabía que en ese lugar y a esa hora iba a ser entregado justamente por Judas, pero eso aún así no lo cambió la idea de desviarse o no ir a ese lugar sabiendo que iba a ser entregado. O sea, él sabía que ese era el plan divino y que en ese momento iba a ser entregado. Y así todo siguió con ese plan. El 40 dice, y llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentaciones. El Señor ya le había enseñado en ocasiones anteriores que orando se iban a librar justamente de las tentaciones. Y eso es lo que nos enseña a nosotros también, o sea, son las enseñanzas que quedan
en su palabra a través del tiempo y que van a perdurar mientras oremos, o sea, van a perdurar a través del tiempo esta enseñanza del Señor. Que dice justamente en Lucas 11:4, el ejemplo que da el Señor anteriormente para ser libertado de las tentaciones a través de la oración. Dice, y perdonando nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo el mal. Acá cuando el Señor le estaba enseñando a orar, justamente le enseña en esta oración que en la oración puede pedir que no lo metas en tentación y que lo libre de todo mal. Y en este caso, bueno, la lección del Señor fue muy clara. O sea, si aún Cristo oraba para luchar contra las tentaciones, cuánto más justamente los apóstoles y aún más nosotros debemos orar de continuo para ser librados de las tentaciones. Y justamente la oración es la que nos ayuda a librarnos de las tentaciones. El orar, la continua comunión con nuestro Señor es la que nos ayuda a librarnos de nuestras tentaciones. Entonces, bueno, le dice orar para que no entre en tentación en el 40. Y el 41 dice, y se apartó de ello a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró. Ok, acá el Señor les pide justamente a los apóstoles que oraran y él se apartó a orar solo. O sea, él quería tener una íntima charla con su Padre Celestial. Ahora podemos ver más adelante en este versículo, dice, y puesto de rodilla oró. Acá hay una muestra de total reverencia y adoración hacia Dios, hacia su Padre. Y lo que me llama la atención en esta oración es que en todas sus oraciones, de lo que yo he leído, en todas sus oraciones, el Señor siempre intercedía por alguien o por su pueblo, pero siempre sus oraciones eran para interceder por terceros, externo a Él. Pero la siguiente oración que va a hacer ahora es muy personal, es muy íntima con el Padre. Y acá empieza lo que es la oración del Señor. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acá arranca diciendo Padre, o sea, lo reconoce como Padre, como todopoderoso, como soberano, como el que sustenta todas las cosas. Y es hermoso pensar en eso, y es la atención que debemos tener nosotros, la atención que debemos prestar al dirigirnos a nuestro Padre, que no estamos hablando y tirando nuestra oración al aire. Tenemos que entender que nuestra oración está siendo dirigida a los oídos del Padre todo soberano, del Padre poderoso, del Padre que sustenta todas las cosas, y que realmente debemos expresar nuestra oración con total respeto y con total humildad y con total reverencia sabiendo a quién nos estamos dirigiendo. Y acá, bueno, el Señor lo muestra justamente arrodillándose hacia el Padre. Y después Jesús dice, si quiere pasa de mí esta copa. Y acá dice si quieres, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como lo dice en Romanos 12:2, sí. O sea, que Dios quisiera que su Hijo bebiera de esta copa, para nosotros fue asombrosamente bueno, fue extremadamente agradable y fue increíblemente perfecto. O sea, que esto es lo que el Señor Jesucristo hizo, que bebiera la copa, justamente esta copa que representa, o sea, la ira de Dios hacia toda la humanidad, o sea, la cual debimos haber bebido nosotros, como la paga de nuestro pecado, la bebió el Señor Jesucristo. O sea, toda la ira de Dios cayendo sobre el ser totalmente bueno, sobre su Hijo, un ser totalmente bueno, totalmente santo y perfecto. Toda esa ira que debía caer sobre nosotros, la copa que deberíamos beber nosotros, la tomó el Señor Jesucristo.
Y el Señor, acá el Señor Jesucristo en su oración dice, más, pero no se haga, dice, mi voluntad, sino la tuya. O sea, es la obediencia total al Dios Padre. O sea, el Señor Jesucristo, siendo Dios, obedecía a la autoridad del Padre, del Dios Padre. O sea, en Filipenses 2.6 del 2.6 al 8 dice, el cual, hablando del Señor Jesucristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, por eso el Señor acá decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia total al Padre, a Dios. Y el 43 dice que se le apareció, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y acá se muestra claramente el cuidado de Dios, el cuidado del Padre continuo hacia el Hijo, enviando un ángel para darle fuerza justamente en los momentos de agonía. Y es lo que a mí me hacía pensar mucho esto, o sea, que sea siempre nuestro clamor hacia Dios para ser fortalecido en medio de las tentaciones y pruebas. Y que justamente Dios, que es grande en misericordia, va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Entonces, y el 44 sigue diciendo, y estando en agonía, por eso, bueno, Dios le mandó un mensaje para un ángel, perdón, para fortalecerle, por estando en agonía, dice. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta tierra. Y acá muestra la agonía, dice, y se describe como un estado de extrema angustia y o sea, era sí, un estado de extrema angustia mental y emocional. El estado en el que estaba se describía como agonía por su estado justamente mental y emocional en el que se encontraba. Y dice que en esa situación en la que él estaba, oraba más intensamente, dice. O sea, su dolor no le quitaba la concentración en la oración justamente. O sea, por lo contrario, se intensificaba su oración al Padre cuando el dolor era muy fuerte. Era tan fuerte el dolor que dice que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. O sea, clínicamente hablando, se sabe que en caso de depresión y angustia, o sea, de angustia extrema como la estaba teniendo el Señor Jesús, los capilares de la piel dice que llegan a romperse y que se mezclan con el sudor, o sea, sale sangre y se mezcla con el sudor justamente. Y era esa justamente la angustia grande que estaba teniendo el Señor Jesucristo al tener que beber esta copa que él no se merecía beber. Y que justamente esto yo pienso en mí, ahora me viene a la mente, de que no era precisamente el dolor físico que iba a presenciar o que iba a presentar ante la cruz o ante el maltrato de la gente durante este corto tiempo, o sea, desde que arrancaba la tortura, el maltrato al Señor Jesús hasta morir en la cruz, hasta Él entregar su vida en la cruz. No creo que haya sido la angustia y el dolor del Señor Jesucristo. Yo creo, y estoy casi seguro que es así, que fue el hecho de romper la santidad de Él, o sea, el cargar con el pecado que no merecía, y que ese pecado, conocer el pecado en sí, el llegar a conocer el pecado que Él no conocía, y que ese pecado lo llevara a esta angustia, saber que iba a cargar con el pecado de toda la humanidad y todo nuestro, para que Él no se merecía, y eso le generaba la angustia
de poder, de estar en agonía y de llorar amargamente y que de su sudor saliera sangre. Era esto justamente lo que llevaba a la agonía del Señor Jesús. Y esto me hacía pensar justamente en el dolor del Señor Jesucristo. El saber que el pecado que él no merecía cargar y el dolor que iba a sufrir por no conocer el pecado y que tenía que cargar ese pecado que lo iba a conocer intensamente y que la ira del Padre iba a caer sobre él justamente por el pecado de toda la humanidad. El pecado que nosotros merecíamos llevar, lo llevó él. Y dice el 45, continúa el 45, dice, bueno, después de haber orado, dice, cuando se levantó de la oración, vino a su discípulo y lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Primeramente, vemos que acá el Señor dice, se levantó de la oración. O sea, acá el Señor se levanta, o sea, se irgue, como quien dice, y, o sea, fueron sus fuerzas renovadas por la oración. Se puso de pie para continuar con su misión divina. O sea, el Señor oró, se fortaleció, fue fortalecido por Dios y su misión continuó. Y entonces dice que se levantó y bueno, y halló a sus discípulos durmiendo a causa de la tristeza. Acá, bueno, en otro pasaje paralelo nos enseña que los ojos le pesaban del sueño. Pero acá, Lucas nos enseña, dice que los discípulos estaban durmiendo a causa de la tristeza, que la tristeza que sentían le causaba sueño. Y la tristeza que sentían era justamente los que el Señor le había dicho. En el versículo paralelo, en Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces cuando el Señor le informó eso, el amor que tenían los apóstoles por el Señor Jesucristo era tal que cuando le dijo eso, dice, mi alma está triste hasta la muerte, se hicieron propio el dolor del Señor Jesucristo. Y aunque quisieron orar, la tristeza los llevó justamente a dormirse. Y cuando, bueno, el 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormí? Levantaos y orad para que no entréis en tentaciones. Y acá una vez más le remarca y le refuerza la importancia de orar, como le dijo en el versículo 40, lo importante de orar para que la tentación no entre en ninguno de nosotros. Y el 47 dice, y mientras aún hablaba, se le presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. O sea, acá qué pasa. En el momento en que Jesús exhortaba a los discípulos a que oren, se acercó una turba, un montón de gente, un gentío, que venían con palos, con lanzas, con espadas, antorchas, dirigida justamente por Judas, que era uno de los 12, era justamente el traidor, el que estaba, uno de los elegidos justamente por el Señor Jesús. Y cuando se acerca para besarlo, el 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y acá podemos ver la gran hipocresía de parte de Judas. O sea, Judas se acercó para besarle. Y el beso representaba que esas personas, o sea, las personas que se daban un beso, representaba que tenían un lazo muy estrecho, un lazo muy cercano entre seres queridos y que eran muy allegados entre ellos, y eso lo simbolizaba justamente un beso. Y yo no sé, a mí me dio por pensar de que Judas tal vez creía o pensaría de que pasaría inadvertido ante su traición frente a los demás apóstoles. Pero claramente el Señor pone en evidencia el corazón traidor de Judas al decir, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Y era lo que hacía el Señor, lo exponía lo más
crudo de su corazón, o sea, la maldad plena, la hipocresía plena de Judas, al estar tanto tiempo compartiendo con él, viene y dice, con un beso, vos venís acá con un beso de amistad, de un lazo estrecho, y me venís a entregar ante esta multitud, ante esta turba, dice. Entonces, dice el 49, dice, y viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y acá me hizo pensar justamente en lo que el Señor Jesús le había enseñado momentos atrás, en el versículo 36. El versículo 36 dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces, bueno, justamente por eso la pregunta de los discípulos, de los apóstoles, diciendo, ¿heriremos a espada? O sea, no entendían realmente a lo que se refería cuando el Señor le nombró la espada. Ellos la tomaron como una espada literal, como una espada de Dharma. No supieron entender realmente a qué espada se refería. Y, y el 50 dice, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. O sea, acá podemos ver justamente al impetuoso, como quien diría, al impetuoso de Pedro, que no esperó la respuesta del Señor. Y entonces dice que saltó con una espada y le cortó la oreja la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Seguramente estaba el sumo sacerdote, este estaba al lado del sumo sacerdote. Pedro tira el espadazo y le corta la oreja. Y acá el 51 dice, bueno, pero antes de esto quería comentarle algo de Pedro, no me quiero pasar de largo esto. Dice que me hacía pensar de que tal vez Pedro recordó su compromiso con el Señor Jesús al tener esta acción de saltar y cortarle la oreja. Como dice en el versículo 33, dice, Señor, acá Pedro diciéndole al Señor, dice, el versículo 33 de este mismo capítulo, dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y es increíble que al decir esto, esto justamente me hacía pensar en esto. Pedro recordó su compromiso, dice, bueno, yo voy a cortarle a mí, quien se me plante delante del Señor, como yo me comprometí con el Señor, me paro de mano, como quien dice, delante de cualquiera. Sin entender y sin saber que luego se cumpliría su negación tal cual como el Señor Jesucristo se lo había anunciado. Entonces tal vez me hizo pensar esto de Pedro, de que un momento atrás le había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Si vos vas a morir, yo voy contigo. Y bueno, más tarde se cumpliría la negación de Pedro hacia el Señor Jesucristo. Entonces el versículo 51, respondiendo Jesús a lo que había acontecido, a la actitud de Pedro de cortarle la oreja al siervo del sacerdote, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y esto la verdad que, bueno, es hermoso, porque acá el Señor Jesús reprendió a los discípulos de la misma manera que en el versículo 38, justamente cuando le enseñaba esto del versículo 36, dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, lo que acabamos de leer recién. También alforja, y el que tiene espada, venda su capa y compre una espada. Y entonces el Señor toma esta actitud, dice, al sanar la oreja, diciéndole, basta ya. El versículo 38 dice, dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él le dijo, basta. En el versículo 38, este mismo capítulo. Acá le dice, basta ya. En el versículo 51, en el que estamos leyendo ahora, dice, respondió Jesús y dijo, basta ya. Y esto es lo que me impactó justamente. El Señor en el versículo anterior, en el versículo 38 dice, basta. Cuando los discípulos interpretan la espada
de la manera literal, pero acá le agrega el ya. Y le está haciendo entender realmente que, que este no era el método de... que le estaba haciendo entender, bueno, que este no era el método que él le había enseñado. Entonces le da una gran enseñanza mostrando cómo se debe tratar a los que se creen realmente nuestro enemigo, a las personas que se creen enemigos de nosotros, le muestra realmente cómo se deben tratar. Y acá le da el claro ejemplo, tocando la oreja le sanó. Y me hizo recordar justamente al versículo de Mateo 5:44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Y bueno, acá el Señor le da un claro ejemplo de este versículo que ya le había, este versículo que ya le había enseñado un tiempo atrás a ellos. Y bueno, y acá ya terminando, el versículo 52 y 53 dice, y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Y el 53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de la tiniebla. O sea, acá el Señor le hace una pregunta, dice, contra el ladrón habéis salido con espada y palos, dice, habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas vuestra hora, bueno, no extendiste la mano contra mí, dice en ese momento, adelante de toda la gente, le dice el Señor, le pregunta el Señor. Y la respuesta era fácil, era sencilla, como ya lo vimos en el versículo 2 justamente de este capítulo, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. O sea, acá estas personas no encarcelaban al Señor Jesús públicamente porque le tenían miedo justamente a los seguidores de Jesús. Por eso fue que idearon un plan en conjunto con Judas para poder emboscarlo en la oscuridad de la noche, lejos de la multitud de los seguidores. O sea, la idea fue, ok, planeamos esto con Judas, donde los seguidores no estén, y lo haremos en la oscuridad. En las tinieblas haremos esta acción maléfica, esta acción diabólica la haremos en la oscuridad. Y apartado de toda la vista de los seguidores del Señor Jesucristo. Y acá el Señor termina la frase diciendo, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, acá el Señor claramente le enseña, dice que ustedes pueden hacer esto, le dice, en este momento ustedes pueden hacer esto, y la potestad de las tinieblas, dice, están gobernando en este momento, es porque mi Padre se lo ha permitido, para que se cumpla el propósito de mi misión. O sea, esto no está pasando al azar o porque ustedes lo planearon. Esto está pasando porque mi Padre lo está permitiendo, para que se cumpla el objetivo que yo he venido a hacer aquí. Mi objetivo es venir aquí y cumplir esta misión de cargar con los pecados de la humanidad, llevarlo a la cruz, morir, resucitar al tercer día, para que todos los que crean en mí tengan vida eterna, para que todos los que crean en mí, todos los que crean en el sacrificio que yo voy a hacer, creyendo en eso, puedan tener acceso al Padre, solamente creyendo, porque toda la obra es de mi Padre, toda la obra es nuestra, dice el Señor Jesucristo. Y ustedes no pueden hacer nada. Y si esto que está pasando ahora, de que ustedes creen que tienen el control, de que esta es su hora, y que la potestad de la tiniebla en este momento está siendo gobernada justamente por las tinieblas, por Satanás, no es porque así ustedes lo lograron, no fue objetivo de ustedes, no fue que ustedes lo lograron, fue porque mi Padre lo permitió. Y bueno, esto quería compartirle. Y esto es lo que
quiero terminar justamente con esto, que todo está bajo la voluntad divina de Dios y que nosotros, todos sus hijos, debemos descansar en eso, que nada pasa por alto ante los ojos de Dios, que todo está bajo su control, que cada uno de nuestro cabello está contado. Y eso es en lo que debemos descansar como hijos de Dios. Bueno, esto era lo que le quería compartir por hoy. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque una vez más podemos disfrutar de tu palabra, bendito Dios, y te ruego, Señor, por esta palabra, para que realmente sea entendible a los oyentes, bendito Dios, y que sea realmente efectiva, Padre, y que realmente pueda bendecir, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por dejarme y darme este enorme privilegio de poder compartir tu palabra, Padre, y realmente disfrutar de ella, bendito Dios, porque realmente cuando se abre tu palabra, se estudia y se medita en ella, Padre, realmente nuestros corazones gozan de alegría ante la luz de tu palabra, bendito Dios. Señor, te ruego por las personas que no te conocen o por las que te están conociendo, bendito Dios, que realmente tu palabra cause el efecto que causa realmente en las personas que buscan de ti, Padre bendito. Ese gozo, Padre, de disfrutar la lectura de tu palabra. Dejamos todo en tus manos, agradeciéndote, Padre, por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, recuerden que pueden seguir los estudios por Facebook y por YouTube, buscando la página justamente de la iglesia de Pividal. Y bueno, les deseo un excelente y muy bendecido día. Espero tengan un excelente día.